Estamos hablando de la anécdota de un agricultor del corregimiento de Arboleda, que nos menciona que hace 20, 25 años, para poder sacar la producción de maíz que se le daba en su área, en su finca, tenía que contratar 20, 30 mulas diariamente para sacar maíz. Y hoy nos dice que toda la producción la saca en un morral a la espalda. Las bonanzas solamente sirven para expulsar gente, para expulsar su riqueza, en la medida en que se vuelven centros de consumo relativamente en cada momento histórico, perdón, de acuerdo a sus condiciones, pero que no van a permitir un fortalecimiento de la localidad en referencia a un contexto más general. Aquí tenemos una economía que es una economía, diría yo que es una economía falsa, es una economía que no tiene ningún soporte en términos de riqueza, porque la coca, que es la base en este momento de la economía, no produce lo suficiente pues, para soportar las condiciones, las necesidades que tiene que pues, la población asumir. De primero era nomás tostarla para mambiar y para el remedio. Y para venderla, pues para comprar uno la remesita, así se vendía, la coca tostadita. Porque mambiando le hace dar fuerzas a uno y no le da, así sepa estar tomando agua cada rato. Entonces para eso es que uno la mambea y ya con él tiene fuerzas de trabajar, punto, que ya así puede hacer, y si no pues le da pereza para agarrarse al de menos en los solerones o en ese invierno. Cada familia sembraba sus 50, sus 100 matas, de acuerdo a los mambiadores que hubieran allí en la casa. Sembraban para el gasto de la casa, porque como eso es un producto que cuando se agotan los alimentos, eso sirve hasta para el que no tiene que comer, la masca mambea y con eso pasa, sin comer todo el día. Todos somos hijos de los mambiadores viejos y nosotros la alcanzamos a mambiar también. La actividad comercial quinera, eso se remonta por allá más o menos a los años entre 1800 y 1900, casi 20, ¿no? 1920. Lo que yo alcanzo a recordar y a conocer por versiones de gente que vivió antes aquí, se cree que son gente que vinieron de Popayán y Cali en busca de la quina, fueron internándose por la parte de San Sebastián, Santiago, el páramo, hasta que llegaron a esta zona, donde pues tuvieron gran acogida por la gran diversidad de quinas que existían acá. Entre ellas estaba la quina roja y la quina blanca. Se derribaban las varas ya puro mazo, la cáscara, esa es la cáscara, no era del palo, sino la cáscara, eso brincaba
lejos, y esa cáscara era que se la secaba en el humo, así haciendo paseras al tinjo, y ahí era que después de que estaba seca la majaban bien, y la empacaban y la llevaban a vender a donde estaba la empresa. Y estos son los tanques que ellos lo utilizaban para procesar la quina. Y eso era 60 centavos, una roba, que eso era una roba, un bulto allí alto, seca, pues eso era hecho un polvo. Por ejemplo, a mi papá cuando compró esta finca, cuando tenía todavía el campamento ahí donde aparecen los estanques, él pues me trajo a vivir aquí y llegamos a conocer, por ejemplo, el campamento lleno de vasijas de vidrio, vasijas grandes, donde recogían lo que iban laborando en los tanques. De esa quina supuestamente sacaban medicinas que la utilizaban y pues la sacaban para el exterior y de ahí volvían la quina acá. Uno cree las únicas consecuencias es la deforestación que se hizo de esa madera, que actualmente podía servir mucho más, ¿no? como reserva, y ahora se la encuentra muy escasa. Ese fue el boom que hubo supuestamente que hubo en esos tiempos. Los españoles fundamentalmente vinieron por metales preciosos y por pedrería. El concepto no es como el de ahora de capital, sino de riqueza. Reconocían en esos metales un valor en sí mismo y por eso tomaron tantos riesgos. Bastaba descubrir el metal, no importando los costos de vidas humanas y de explotación, para asentarse en un territorio específico. Ese es el caso de Almaguer. Aquí descubrieron minas, la de Severino, que todavía existen los socavones, están los socavones ahí. Y está la de la Concepción, que todavía hace como unos 2 o 3 años estuvieron explotándola. Sí, eso sí se dice, de que Almaguer ha sido rico en oro, antes había mucho oro. Dicen que le tiraban hasta las gallinas de comer el oro. Entonces, esta región es muy rica en oro y algo otros minerales que se encuentran. En esa época el oro es más simbólico, riqueza simbólica, que posibilidades reales que ellos tuvieran para hacer con ese oro algo. Con el oro podían comprar ante la corona los títulos nobiliarios, para eso se emplean. Con el oro también se va a emplear, va a aparecer una concepción moral de la economía, en la cual por eso vemos las iglesias coloniales con semejante magnificencia. Donde estaba el nicho que estaba San Francisco, un santo de palo, pues, pero tenía el nicho unos pilares, según estaba mi abuelito Javier, ahí de gruesitos, y ya era 1, 2, 3, 4, claro. Entonces esos pilares y esas tablas que tenían atrás eran tiradas a lo más que nunca, pero eran repujadas, esas latas eran repujadas como con flores y unas vainas, pero como negras, ya es que estaban, contaba Javier. Y vino un paisa y les propuso, pues, que les dijo, pues,
que le diera, vea, aquí tengo un diseño para hacerles el altar bien hecho. Y claro que es que lo hizo, pero con la condición de que le dieran esas tablas para ver si le servían alguna cosa para él. Dijeron que bueno, en ese tiempo era gente atrasada, era raro el que podía, eran analfabetas, pues qué, tal vez uno o dos sabrían. Y un padrecito, Miguel Muñoz, que dijo que bueno, que cogiera eso. Y claro, el tipo vino y desvainó todos esos pilarcitos y de las tablas también le arrancó todo eso. Y esas latas era oro, pues, que estaban forradas con latas de oro repujado. Ese se llevó la riqueza, claro. Pero el oro no es lo que hoy sería, un instrumento para el consumo. No, en ese momento es más lo que se busca, preeminencia social y poder político con el metal precioso, pues ese poder político ante la corona, no ante sus coterráneos, no ante los que están al lado de los conquistadores, porque por la pelea, por el conflicto de poder que se da permanentemente ante la corona, los españoles comienzan a aniquilarse entre sí. La parte de la producción de maíz acá en el municipio de Mercaderes creo que arranca más o menos a mediados de la década del 60, cuando aquí al municipio llegaron algunos habitantes de la zona cafetera, unos paisas, y ellos traían esa cultura. Estos personajes pues venían huyendo de la violencia de esa época y se instalaron acá en la zona de Mercaderes, principalmente en lo que hoy es la vereda de la playa. Ahí básicamente comenzó la bonanza, el cultivo de maíz como tal. En ese entonces, a través del Instituto Colombiano Agropecuario, que tomó como que referencia a nivel nacional el municipio de Mercaderes como primer productor de maíz. Entonces todo el mundo, los campesinos, pudieron acceder a créditos a través de la Caja Agraria de ese entonces, y esto posibilitó pues que la gente se dedicara principalmente al cultivo del maíz, y pues en esa época la rentabilidad que generaban los cultivos hicieron pues de que todo el mundo se centrara en ese cultivo. Nadie compraba coca cruda en ningún sentido, sino que se vendía, era tostada. Y ya últimamente, pues se supo que la estaban comprando en un lugar de Huachicono, por ahí cerca, en un lugar del Charco, que en ese tiempo era baratísima aquí, que se sabía que la compraban a peso. Entonces todo el mundo se agarró a sembrar coca porque pues decían que ese iba a ser lo mejor, porque la compraban cruda y la compraban a peso. Y así fue, allí fue donde vinieron unos cuerpos que se decían llamarse de paz. Esos fue los que les enseñaron a la gente de por aquí, de las regiones. Que se decía que venían de los Estados Unidos en ese son, y ellos fueron los que les enseñaron a la gente a procesar y a sacar lo que se dice la cocaína, pero sacaban el bazuco bruto, no la sacaban como ahora dicen que la sacan lavada. Yo vine a comprar un kilo a 8 me lo vendieron. Aquí venía a comprar maíz, idema, maicena,
venía a comprar Quaker y los comerciantes. El día sábado, domingo, desde el viernes, mercaderes los rodeaban más de 400 mulas caballares, no mulas de carga, porque en ese tiempo no había carretera, dígase usted, para San Juanito, ni para Arboleda, ni para San Joaquín. Tocaba sacar el maíz en mulas. Pues el cultivo del maíz acá es un cultivo semestral, pero hubieron casos que efectivamente en algunos sitios, en algunas zonas del municipio de Mercaderes se pudieron tener hasta 3 cosechas al año. Las producciones fueron muy buenas porque en algunos sitios se daban hasta 40, 50 cargas de 125 kilos cada una por hectárea. Eso pues significó pues realmente una bonanza. Era tanto el maíz que salía a Mercaderes que había muchachos que se recogían hasta una carga del suelo del que se botaba del maíz. Mercaderes no tenía sino unas contadas casas, que era la de los Vázquez por aquí, la casa municipal, la iglesia, sí, unas pocas casas. Hoy Mercaderes ha sufrido, está casi en un 80% más de lo que era en ese tiempo. El efecto positivo de la bonanza maicera pues se reflejó pues en los ingresos que generaba a las familias campesinas. Esto se puede notar con la posibilidad del mejoramiento de la calidad de vida de la gente en ese entonces, con buenas viviendas, en esa época buenos ganados, buenas bestias, que era como el factor representativo de la riqueza de la gente. Las bonanzas coqueras han traído descomposición social, han traído conflictos, han traído vicios, sobre todo en la juventud. Ha servido para que las personas se vuelvan individualistas, solo piensan en el bien propio, no hay un interés social hacia la comunidad. Para 1983, ese negocio de transformar la hoja de coca en base de coca empieza a generar una vaina más rentable en la comunidad, ¿no? Es algo más que genera más dinero para las familias, y eso lleva a la gente a que instale cultivos, ¿no? A que instale cultivos, y en poco tiempo pues la gente empezó a adquirir algo de dinero, ¿no? A pesar que los cultivos eran pequeños, conseguían dinero pues porque valía mucho, ¿no? Los jóvenes en ese tiempo, ellos se desataron tomando, comprando armas, y ya ellos necesitaban era plata gruesa, no necesitaban plata menudita. Cuando los jóvenes ya mayorcitos se encontraban embriagados, en cualquier momento era común verlos cogiendo puntería con las gallinas que anduvieran por aquí en el pueblo o en las afueras, o también en altas horas de la noche se ensayaban cogiendo puntería en este ceibo, ¿sí?, de cualquiera de los francos, en las lámparas del alumbrado público, en la misma iglesia. Incluso hasta yo mismo tenía un negocio grande, un depósito de bebidas donde se vendía champaña, whisky, brandy, ron, todo eso al por mayor. Yo no vendía detallado, sino al por mayor. Y a raíz de eso se formó pues la violencia entre las mismas veredas y entre la misma región. En esa época me acuerdo tanto que habían como unas 3 cantinas. No más, como unas 4. Solo una era, 2 habían para allá arriba, otra por acá abajo. Y eso,
De por allá se formaban las balaceras y venían a terminar acá. Como el mercadito en Lerma es el día jueves, entonces llegaban el día jueves de todas las veredas, se emborrachaban allí y ya borrachos, ya no se respetaban, sino que va candela el uno y va candela el otro y muertes para un lado y muertes para otro y más y más y más y más y más. Aquí en Lerma hubo los fenómenos de violencia más ásperos que hubo en ese entonces en el territorio nacional: violencia armada entre familias, drogadicción, violaciones. No podemos hablar de prostitución, violaciones sí, acá entre a las muchachas que andaban con los novios a altas horas de la noche, asesinatos, tumbes, robos. Antes del año 1983, este lugar, el Campo Santo de la cabecera corregimental o del corregimiento de Lerma, podíamos observar que no era tan poblado en tumbas como las que vemos ahora. En ese tiempo se veían era este tipo de construcciones, ¿no? Y todo el mundo iba a la tierra. A partir del año 83, de esos años, empieza a generarse acá en Lerma un fenómeno de violencia y con eso muertes por diferente índole. Y eso lo vamos a ver ahorita con un recorrido que vamos a hacer por las tumbas que se dieron en ese proceso de violencia. Nosotros decimos que la etapa crítica fue del 83 al 88. Aquí tenemos una de las tumbas donde reposa Mercedario Muñoz Meneses, de abril 21 de 1988. Cuando murió Mercedario, prácticamente fueron las últimas muertes violentas que hubieron en el corregimiento. Junto a él murieron 3 compañeros más y hubo 7 heridos. Y eso marcó el cierre definitivo de las cantinas en Lerma, en el 88. Por eso esta fecha y este año para nosotros los lermeños es histórico, porque ahí es donde nos dimos cuenta como los lermeños de la crisis que estábamos viviendo y aquí es donde llega Walter Gaviria y empieza el proceso comunitario. Había gente preparándose en la ciudad, pues se habían ido de ver tanta cosa, se habían ido a la ciudad y ya había gente preparada y volvieron, como fue el muchacho Walter Gaviria, y nos propuso de ver tanta cosa. Él nos decía que si no habría algún medio de hacer algo por la gente para que no se matara. Una opción es como de salida, que había sido una que traer la policía o crear una base acá del ejército. Otros decían no, que era mejor irse del pueblo y no enfrentar la situación. Y la mayoría de la gente concluyó al fin que era importante pues quedarse y recoger de todas formas todas las opiniones de la comunidad para darle solución, y así como empiezan a darle forma a una propuesta y nace la idea del colegio. El compromiso era que él nos iba a ayudar a eso, pero que él se encargaba de organizar la vaina del colegio. Entonces, pues nosotros nos agarramos a patrocinarlo a él y acabamos con las cantinas, los negocios grandes que habían, y no se les vendió más bebida y él siguió adelante con su proceso del colegio. Nadie tenía idea que era organización, y de ahí se empezó a dar como ya el proceso organizativo lermeño. A partir del proceso organizativo que se inició, entonces a uno, sobre todo nosotros que hacíamos parte de los grupos culturales, de música, bueno, teatro, entonces uno no le daba pena, no soy de Lerma, y hasta ahora, o sea, uno lo dice con mucho orgullo, mientras que en otros tiempos uno, no, qué vergüenza. Claro, porque dice, no, es que esa zona es roja, esa es peligrosa, entonces eso pues chévere que haya ocurrido, sí.
Yo sí dije que hoy venían estos hijos de madres. Miren que no hay cocales grandes, aquí hay zonas de potrero, fincas, los cultivos son pequeños. Y las cosas se fueron cayendo, el maíz ya fue bajando los precios. Aquí hubo unos hilos, que lo hizo yo no sé, un presidente. Aquí en Mercader, todavía están los hilos, ahí está ese ranchón. Y mira que aquí era donde estaba todo el montaje ya de los hilos donde ponían el maíz a hacer todo el proceso de transformación. Todo esto era hasta allá, hasta el fondo. Pero inmenso, pues estaba niño uno, lo veía altísimo. ¿Y vos sabes para dónde se lo llevaron? Para los llanos, nos orientales. Sí, que lo habían llevado. Y empezaron a desarmarlo. Todo esto estaba encoscado, lo desarmaron y... Adiós, pelado, lo llevaron. Ahora queda monte nomás, puro ramerillo. A esto le llaman elefante blanco, porque nunca tuvo funcionalidad. Por ahí un año, pues que sencillamente se compró maíz acá, pero nunca pusieron a funcionar los aparatos, los molinos, ¿cómo se llama eso? Otros aparatos que transformaban el maíz, en lo que se pensaba, pero nunca se sacó un producto transformado. Aquí funcionaba la bodega. Una de las bodegas, porque son dos. Dos bodegas. Y llegaban los carros a cuadrar para ya poder hacer todo el transporte. En la parte de acá afuera era el lugar donde se ubicaban las tractomulas, ¿no? Sí. Ya se cargaban para llevarse producto hacia Popayán, hacia la capital. Pero esto está totalmente abandonado. Pues esto era la báscula donde pesaban las tractomulas o los camiones o las camionetas cargados de maíz, porque como era tanta la producción, entonces tenían que traerlo pues en carros grandes. O también cuando lo iban a sacar de aquí para Cali, para Medellín, o también para Cartago Valle, que era un sitio donde compraban bastante el maíz mercadereño, que era apetecido por su calidad. Entonces este era el sitio donde estaba ubicada la báscula de pesaje. Ahora queda el abandono. No queda nada ya. Ya lo están saqueando, ya la parte de la valla, de Ternilla se lo han llevado. Del techo ya se lo han llevado. El techo, las ventanas, las puertas. Todo lo han venido saqueando, ¿no? Está en total abandono, no hay autoridad, no hay nadie quien le ponga o le pongamos la mano, ¿no? La gente se fue de aquí porque la caja de crédito les quitó las casas a muchos y tuvieron que las casas y las tierras con todo, perdón, las finquitas que tenían. Eso es un crimen que a un padre de familia que tiene 10 hijos le quiten la tierra. ¿Con qué queda? ¿No es matarlo? Vean lo que hacen las administraciones en el Estado. Mandaban unos créditos tan locos que en una ocasión nos pusieron a sembrar higuerilla. ¿Qué pasaba con la higuerilla? Pues la cultivamos. ¿Y eso quién lo machajaba? ¿Quién lo procesa? ¿Quién le hacía nada? Nosotros tuvimos que dejar que eso se perdiera. Se perdió eso. Después crearon otro crédito más loco, todavía uno de un frijol blanco.
¿Cómo es que llama este frijolito un blanco? Bueno, eso no es sino para concentrados a los animales, no lo puede comer nadie. Hoy tenemos un problema en términos económicos muy profundo acá en el municipio. La gente, el campesino, no ha tenido diversidad pues, de formas de generar ingresos. La labranza que tuvo el pueblo fue buena, porque hubieron muchos campesinos que siquiera comieron, que no tenían tierra siquiera comieron, educaron poco más o menos sus hijos. Yo eduqué a mis hijos, yo tengo 2 médicos, tengo contadores públicos, tengo licenciados. ¿Por qué? Porque en ese tiempo valía el maízito y ese era el beneficio. En ese sentido podemos decir pues que el maíz ya ha desaparecido como base económica del municipio. En cuanto a las vías de comunicación, pues desafortunadamente, como ustedes se han dado cuenta, están en un mal estado, en malas condiciones, por el mismo hecho de que esto, cada quien ha pensado en lo suyo y no ha habido esa parte comunitaria. Además los gobiernos departamentales y nacionales nos tienen muy olvidados y a pesar de que se ha hecho esfuerzos, se han hecho gestiones, acá todavía no ha llegado esa ayuda en cuanto a las vías de comunicación. La plata que se ha llegado acá no se ha pensado en realizar obras de infraestructura, o sea, son muy pocas las que se han hecho. La gente mínimamente ha logrado organizar sus viviendas, pero no ha sido de una gran totalidad el mejoramiento, ¿sí? Muy poco, unas casitas que eran de teja, de bareque, mínimamente pasaron a ladrillo y tejalí. Inclusive aquí se dieron casos graves. En la bonanza coquera la gente compraba la leña, la traían de mercaderes, el plátano lo traían de la Cruz Nariño y la gente lo compraba porque decían no, como se da plata, la coca me da plata, entonces yo más bien compro los productos y no siembro. Los jóvenes, cuando ya se empieza a acabar la coca, ellos ya no quieren trabajar, les hace duro coger la pala y empezar de nuevo y coger otro producto que no sea la coca. La coca ha sido un cultivo de mucha facilidad para el campesino y que ha servido bastante en lo económico. Acá en el municipio de Sucre se han hecho erradicaciones voluntarias, están georreferenciadas las fincas que erradicaron. Sin embargo, el gobierno colombiano fumigó esas fincas. Entonces lo que nosotros hicimos como productores, como asociación, fue instaurar una demanda por daños y perjuicios a esas fincas que no tenían coca y fueron fumigadas en el año 2005 con glifosato por el programa del gobierno de fumigaciones áreas. Como ustedes ven, aquí no les importa que haya otro tipo de vegetación, sino donde caiga.
En estos momentos está haciendo un proceso de fumigación por la zona del acueducto. Aquí vemos cómo la avioneta se tiende hacia el cerro de Cañaveral. Por aquí sale. Las bonanzas del siglo XX y la del XXI, pues son, como diría alguien, flor de un día, ¿no? Esta era una zona que tenía algunas áreas con muy buen bosque primario, con plantas de especies como el granadillo, como el guayacán. Y debido pues a los cultivos, a la extensión de la área de cultivo, pues se fueron perdiendo estas áreas y básicamente el maíz, por ser un cultivo limpio, originó pues lo que hoy se vive en Mercaderes, que es un proceso de certificación de los suelos. Comenzaron a traer a los campesinos herbicidas para que en vez de paliar, echara matamaleza. Eso fue descomponiendo la tierra. Pero qué tristeza tan grande, cuando despacio viene una situación aterradora. ¿Y saben cuál es? Es la situación ecológica. Incendios por aquí, incendios por acá. Se quemaban grandes cantidades de cañadas. Cañadas son los huecos en donde existen las arborizadas. Eso no quedaba nada. Entonces fue cuando se evacuaron los venados, se fueron las pavas, se fueron los famosos zainos. Usted salía a rodear cualquier animalito por ahí y encontraba a los venados. Las pavas se volaban de una parca a la otra. No le digo que un amanecer era una retreta linda, una serenata de aves aquí, en este pueblo. ¿Sí? Sembrar el garbanzo, la yuca, el guineo, en medio de las matas de coca, por lo que la tierra es muy poquita. Siempre acostumbran a tener todo junto ahí, y con las fumigaciones, pues lógicamente se llevó el plátano, se llevó el garbanzo, la yuca, todo lo que tiene pan coger, el pedacito de tierra lo acabaron. Entonces se genera un problema gravísimo. También ahí revienta el problema social. La gente, al ver que ya no tiene con qué comer, empieza a hacer daños a los vecinos, robarse la gallinita, meterse a las casas, sacársele el mercado, y en esta zona se vio eso. Muchos campesinos tienen que emigrar a otras partes. ¿Por qué? Porque no tienen tierras como trabajar. Por aquí los cultivos ilícitos nos dan trabajo a todos. Entonces, cuando ya se erradican los cultivos ilícitos, nosotros ya no vemos que no había trabajo, como le digo, ni para nosotros mismos. Ya para mí no había trabajo, para nada. Entonces nosotros dijimos, yo personalmente, que me ha gustado trabajar, yo le dije, no, yo voy a hacerme un cultivo de currículos. La gente, pues increíble, unos se iban para un lado a trabajar, a buscar donde había trabajo, otros para el otro, pero nosotros vemos que eso no es una salida. Vemos que hay que buscarle la forma de trabajar aquí en nuestra tierra. Pues estamos empezando con estas 15 pollas ponedoras con el fin de fortalecer el restaurante escolar de la escuela y asimismo poderle dar ejemplo a la demás gente que se puede montar proyectos acá en nuestras comunidades, proyectos de ponedoras y de especies menores, que es lo que aquí se facilita en esta zona.
El programa de sustitución en los pueblos indígenas a nivel general del pueblo de Yanacona, especialmente el resguardo de Caquiona, ha sido un factor en parte también de la misma comunidad, ¿no? Ha puesto el empeño y la autoridad, ¿no? La otra parte es la parte de pensando en la autoridad del Cabildo, que ya ha empezado a con la parte de decirle a la gente no siembre porque eso no le da un resultado, ¿no? En el momento muchos indígenas de aquí el resguardo de Caquiona nos agarramos a sembrar papas y resulta que en este momento se dio la parte de que hay un bajo de la papa, no ha sido un total, se ha perdido la parte del capital de la siembra de la papa. Entonces se está sembrando quinoa y se está sembrando mora, se está sembrando en la parte de achira también. Hay unas buenas siembras de achira, mora, y también se está sembrando para la parte de abajo, se está sembrando mucho el café y la caña. Ay, no, ¿pero qué va a hacer Chicure entonces? A partir de un proyecto que se presentó para los desplazados y población vulnerable, con cultivo de lulo específicamente, es un proyecto amplio, tenía 9 aspectos, tenía pollos, gallinas, cerdos, huertas, tenía los cultivos asociados, lulo con café, lulo con plátano, peces. Entonces se comenzó a ver y a decirle a la gente que podía haber otra cosa mejor que esa. Entonces, ¿qué comenzamos? A sacarle los valores de producción de lulo y hacer la comparación con coca. Ahora, con las técnicas que empleamos, se dieron cuenta que podían trabajar con lulo y con cultivos asociados, ¿sí? Hicimos la comparación y la misma gente hizo la erradicación. De todas formas, el gobierno tiene en su agenda lo que es, por ejemplo, familias guardabosques, tiene programas para la sustitución de cultivos ilícitos. Pero aquí llegó el programa Familias Guardabosques, pero el programa no llena el pensamiento del campesino, porque está diseñado para grandes extensiones de coca. Y aquí, yo les recuerdo, de todas formas, antes de la erradicación, la gente tiene 1/4 de hectárea, es muy poquito, y en el programa dice que tiene que tener 1 hectárea o 2 hectáreas, y tener escritura, y tener, bueno, eso tiene un poco de vainas que no, el campesino aquí no se llena el requisito. ¿Qué pasa? Los gobiernos van dejando hacia atrás, no le ve el campesino, lo van dejando abandonado, el campesino no tiene tierra, ¿cómo trabaja? ¿Por qué el campesino tiene 1 hectárea? Se podrá mantener con maíz un campesino que en 1 hectárea no le alcanza sino 2 cargas, pero si le siembra coca sí mantiene sus hijos. Entonces el gobierno es el culpable de que los campesinos siembren coca. El cultivo de la coca es rentable porque eso, usted lleva la coca y al momento la pagan. Eso sí, y si quiere plata por adelantado por coca también le dan. Si es que la plata está ahí, todo el tiempo está ahí. No es como cuando van a vender maíz o alguna otra cosa que toca esperar para que le paguen, no, acá es llevando la coca y ahí mismo le pagan. Hace 3 semanas yo vendí 3 cargas de maíz por 70.000 pesos cada una. 15.000 pesos me importaba la cogida, 12.000 pesos la traía aquí, ¿qué me daba? Dígame una cosa, ¿se puede sembrar maíz así? ¿Que uno le está perdiendo? En estos momentos la coca está a 1.400 la libra. El precio de la coca se mantiene, eso como que es un precio internacional. Según como se dé allá el precio, eso es para todo el país el precio. La ilegalidad, por ser ilegal también, de todas formas, y cada 3 meses también está cosechando, cada 3 meses. Eso también es que la gente se motiva a sembrar coca porque cada 3 meses cosecha.
Ahora se viene nuevamente una expectativa acá en la región y es el trabajo que se va a hacer, o no sé cómo llamarlo, la metida que se va a hacer con lo que tiene que ver con el aspecto ambiental, ¿sí? Donde conocemos que se viene una explotación fuerte de los recursos minerales que hay acá en el subsuelo de nuestra región, llámese oro o otros minerales que hayan acá, y la misma agua, ¿sí? Yo creo, me atrevo a decir que va a pasar lo mismo que con las otras bonanzas. El mayor beneficio se lo va a llevar son las multinacionales, las grandes empresas. Los campesinos simplemente vamos a ser explotados y utilizados en nuestra región, o me atrevo a decir, vamos a ser desplazados.